tenemos la suerte de contar con una experta a la que yo no conocía, pero que buceando un poco y yo, como he dicho esta mañana, cotilleándola, haciendo de cotilla en internet, para eso sirve también, pues me ha sorprendido algunas cosas de las que ha hecho Alejandra Pascual, que es criminóloga, especialista en delitos sexuales y en pornografía infantil, que colabora con la Unidad Técnica de Policía Judicial y con los servicios centrales del EMUME, de la Guardia Civil. Yo siempre digo que tenemos una suerte de unos grandes profesionales en este país, de contar con la Policía Nacional y con el EMUME de la Guardia Civil, que son auténticos profesionales. Pues Alejandra colabora con ellos, es técnico, como pone en el cartel, de la FACMI, en el programa de prevención de explotación sexual comercial infantil. Es profesora en máster de análisis e investigación criminal de la Universidad a Distancia de Madrid. Es investigadora del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid. Un proyecto sobre los avances, la investigación y la persecución y el tratamiento de los agresores sexuales. Y es autora principal de un artículo que a mí me ha llamado mucho la atención, porque bueno, me comentaba Alejandra que ya existe en otros países de Europa, pero en España no existe. Que no es, ayer se hablaba muchas veces de protocolos únicos, de herramientas únicas. Pues Alejandra propone una clasificación nacional de imágenes en pornografía infantil, porque tenemos que saber de qué estamos hablando. Aquí podemos meternos en un terreno movedizo, unas arenas movedizas, y esto es pornografía infantil. ¿Qué es pornografía infantil? ¿Qué no lo es? ¿Qué grado? ¿Qué violencia tiene? Todo eso es lo que estudia Alejandra, y os dejo ya con ella. Muchas gracias. Bueno, un inciso, era investigadora. Ah, llega. Yo te sigo siendo. No, el proyecto ya terminó. Bueno, a ver, el tema es muy amplio, entonces no sabía muy bien cómo abarcarlo, porque tengo solamente 25 minutos. Entonces, como la pornografía infantil tiene mucho que ver con este tipo de delincuencia, pues lo que voy a hacer es como una presentación general de lo que es pornografía infantil, qué imágenes son ilegales, qué imágenes son legales pero también se consumen, los métodos de intercambio, países de producción, etcétera, etcétera. Y luego ya me meteré de lleno un poco pues, en el perfil del consumidor de pornografía infantil, las tácticas de grooming, etcétera, ¿vale? Como digo, es bastante amplio, entonces voy a lanzar unas ideas generales que si luego tenéis cualquier duda, pues las comentamos. Bueno, para empezar, según nuestro Código Penal, ¿vale? Es pornografía infantil solamente el material visual, imágenes, fotografías, vídeos que representen a un menor o persona con discapacidad participando en una conducta sexualmente explícita, es decir, acceso por vía vaginal, anal, bucal, tocamientos, masturbaciones, y también cuando las imágenes se centran en los genitales de los menores. También es pornografía infantil las imágenes que representan a una persona que parece ser un menor, por ejemplo, mediante vestimenta o rasurado. En el momento en el que se supiera, imaginaros que la persona que aparece en las imágenes, en el momento de tomarse las imágenes, pues tenía en realidad 18 años o más, pues ya no sería pornografía infantil. Y también es pornografía infantil las imágenes generadas por ordenador o también el morphing, que esto es, por ejemplo, cogemos la cara real de un menor y la ponemos en el cuerpo de otro menor que está participando en una conducta sexualmente explícita. ¿Qué ocurre con este tipo de pornografía, con la penalización de la pornografía infantil virtual? Pues que si ya de por sí la penalización del consumo a veces supone controversia porque desde algunos sectores consideran que como no existe una relación de abuso entre el consumo de pornografía infantil y la imagen, pues cuando el menor no es real todavía supone mucha más controversia. Entonces, como ejemplos de argumentos, pues tenemos que no debe penalizarse porque no existe abuso por parte del consumidor, y que sí que debe penalizarse porque este tipo de pornografía puede utilizarse como parte del proceso de solicitud de imágenes, es decir, un consumidor que se le dé muy bien, por ejemplo, el Photoshop, puede crear imágenes muy realistas de estos menores y luego utilizarlas en el proceso de intercambio, ¿no?, de imágenes a cambio de imágenes reales de menores.
En nuestro Código Penal solamente se penalizan aquellas imágenes que se acercan al alto grado de realidad, es decir, que aunque no son reales, lo parecen. Y la justificación que hace nuestro legislador es que aunque no atacan a la indemnidad sexual de un menor en concreto, sí que atacan a la indemnidad de la infancia, entonces por tanto deben estar penalizadas. Entonces, bueno, para que quede claro, ¿vale? Hablamos de pornografía infantil, pero las imágenes de pornografía infantil realmente son imágenes de abuso sexual infantil, es decir, los abusos se han cometido sobre algún niño, ¿vale? De alguna parte del mundo. Esas imágenes son una prueba del delito, por lo tanto, estos niños no están legalmente habilitados para consentir. Por lo tanto, aunque nosotros hablamos de pornografía infantil, que quede claro que son imágenes de abusos sexuales infantiles. Hay otras imágenes que no entran dentro de la ilegalidad, pero que también se consumen, por ejemplo, las imágenes eróticas de niños, ¿vale? Estas imágenes también se pueden llamar imágenes de explotación sexual infantil, porque aunque no son ilegales, también entran dentro de este proceso de intercambio de imágenes, por lo tanto se considera que están siendo explotados también estos niños a raíz de este intercambio. ¿Qué tipo de imágenes se consumen? ¿Vale? Tanto las que son ilegales, las que se consideran pornografía infantil, como las que no lo son. Esta es la clasificación de la que hablaba Jaime. Como ha comentado, existen otras clasificaciones a nivel internacional, ¿vale? Esto no es ninguna novedad, en España sí, pero bueno, esta clasificación está basada en otras clasificaciones, sobre todo de Inglaterra. Tienen diferentes funciones, por ejemplo en el Reino Unido pues es para objetivar un poco más las sentencias, ponen la pena en función del tipo de gravedad de las imágenes. En Irlanda, por ejemplo, es para medir el nivel de pedofilia, bueno, relacionar el nivel de pedofilia entre imagen y autor. Aquí en España se hizo porque desde la Guardia Civil se empezó a notar, empezó a surgir una necesidad, y es que los recursos policiales de los que disponían no eran suficientes, ¿vale?, para las operaciones de pornografía infantil, es decir, había demasiadas imágenes, entonces se necesitaba priorizar los recursos de los que disponían, entonces necesitaban pues una herramienta, ¿no? Y esta priorización de las imágenes son en función de la gravedad del contenido, en función de la edad de los menores, ¿vale? Se priorizan imágenes de niños entre 0 y 5 años, y también para aquellas operaciones que tienen relevancia internacional. No significa que las imágenes de pornografía infantil que sean menos graves y las imágenes de pornografía infantil en que no aparezcan, que aparezcan niños mayores de 5 años no se investiguen, simplemente pues que era un poco pues para priorizar los recursos. Entonces, bueno, esta clasificación se hizo en función de la gravedad de las imágenes, ¿vale? Hay 6 niveles. Aparte de responder se hizo también se introdujo también imágenes que no son ilegales, porque esta clasificación aparte pretende ser en un futuro una herramienta para crear perfiles de consumidores de pornografía infantil y ver aquellos que puedan tener un mayor riesgo de estar abusando de menores también, que son los que se llaman agresores duales, ¿no?, los que consumen y los que también abusan. Entonces, por tanto, aunque no sean ilegales, o sea, los consumidores de pornografía infantil consumen todo tipo de imágenes, rostros de niños, incluso niños vestidos, etcétera, etcétera. O sea, no solamente las imágenes que son sexualmente explícitas. Entonces se introdujo el nivel 0, otro material relevante, todas aquellas imágenes que no se considerarían legalmente pornografía infantil, o todas aquellas imágenes que no se pudieran meter en los niveles siguientes. También aquellas imágenes de muy mala calidad, hay veces, o que no se pueda saber la edad real del niño por solamente la visualización de la imagen, se meterían en ese nivel. En nivel 1 serían desnudos o poses eróticas, ¿vale? Imaginaros pues una niña en la bañera, pues que se está enjabonando, pues así, pues como un poco sensual. También aquellas imágenes en las que aparecen niños sosteniendo juguetes sexuales, o niños que están visualizando pornografía infantil, o niños que están visualizando pornografía adulta. Este tipo de imágenes también nos muestra, ¿no?, el proceso de desensibilización al que se les someten algunos menores para luego pues acostumbrarles a este tipo de actividades, ¿no?, y luego
cometer el abuso. Nivel 2, actividad sexual entre niños, penetración entre niños, vía vaginal, anal, bucal, penetración propia mutua. Nivel 3, actividad sexual entre niños y adultos, excluyendo penetración de adulto a niño. Esa distinción se hizo porque, esta clasificación se hizo tanto con la Universidad Autónoma de Madrid y también con los investigadores de la Guardia Civil que tienen contacto con las imágenes de pornografía infantil. Entonces, en el análisis de las imágenes se vio que no es común que la penetración se produzca de niño a adulto. Y cuando se produce esta penetración suele ser por algún tipo de juguete sexual o por algún tipo de objeto. Entonces, luego aparte consideramos que era más grave cuando la penetración se produce de adulto a niño que cuando se produce de niño a adulto, ¿no? Por el elemento de superioridad que supone el adulto. Entonces, la penetración de adulto a niño la dejamos para el nivel 4. Y por último, nivel 5, actividad sexual sádica y bestialismo. Toda aquella actividad sexual con animales, que se produzcan torturas, mordazas, etcétera, etcétera. Un apunte respecto a este nivel es que si no se da actividad sexual no se consideraría pornografía infantil, se consideraría violencia infantil, no pornografía. Y luego también comentar que una decisión metodológica que se tomó, porque las otras clasificaciones, no sé si las tendrán en cuenta o no, pero lo que está publicado no lo consideran, es que una imagen que también es relativamente frecuente en las imágenes de pornografía infantil son las eyaculaciones sobre niños. Nosotros no sabíamos muy bien dónde meterla, porque de hecho esta clasificación no está sujeta tampoco a la legislación española por lo siguiente. Si veis las sentencias, veis que las eyaculaciones sobre niños o orinar sobre niños se considera un trato especialmente degradante o vejatorio, ¿no? Entonces, nosotros aquí, si lo considerábamos como la legislación, teníamos que meterlo en el nivel 5, porque es el nivel más alto. Pero ¿qué pasa? Si metíamos la eyaculación sobre un niño o orinar sobre un niño en el nivel más alto, estábamos considerando que una penetración era más leve que una eyaculación. Entonces, al final, después de un debate bastante largo de días, consideramos que en la eyaculación estaba implícita aquella actividad sexual con el adulto y lo dejamos en el nivel 3. Luego, países de producción, pues países del este, sudeste asiático, América Central, América del Sur, generalmente por legislación, falta de medios y pobreza, turismo sexual. También producción doméstica que se produce en cualquier país y a través de grooming y sexting. Aquí no voy a hablar de sexting porque el sexting no es un delito, es una práctica de riesgo, entonces como la charla va de delincuentes sexuales, pues no voy a hablar de él, pero bueno, para que lo sepáis. Os he puesto esta captura de pantalla, esta noticia la podéis encontrar en la página de Interpol. Esta es una operación, la operación Vico, en la que se pidió por primera vez ayuda a la ciudadanía, porque durante varios años Interpol estuvo buscando al delincuente que veis en la imagen. Salía en muchas imágenes abusando de niños, se distorsionaba la cara. Entonces, a través de un programa le consiguieron quitar esa distorsión, pero aún así eran incapaces de encontrarlo. En las imágenes reconocieron a 12 niños diferentes que estaban siendo abusados por este hombre. Y bueno, después de hacerlo público, a los 3 días ya consiguieron tener muchísima información de él, antiguos trabajos, trabajos actuales, absolutamente todo. Y a los 10 días fue detenido en inmigración de Tailandia. Bueno, medios de intercambio, redes P2P, redes Friends to Friends, foros, redes sociales, WhatsApp, Snapchat y Skype, que tiene mucho que ver con el abuso sexual en vivo, que ahora lo explicaré, la Deep Web, con la famosa Red Tor, y por último también las comunidades pedófilas. Sí que es cierto que las comunidades pedófilas el objetivo principal no es intercambiar pornografía infantil, es hacer apología de la pedofilia, pero también es cierto que estas comunidades sirven como punto de contacto entre sujetos con los mismos intereses comunes que luego intercambian pornografía infantil por otros canales como son estos, ¿no? Por las redes P2P, por foros, redes sociales, correo o lo que sea.